Varias mujeres me van a mirar medio torcido, pero no se me asuste, no me mire torcido al principio, porque no es que estamos haciendo una apología a la feminidad ni a la masculinidad, sino que quiero darle algunos parámetros de lo que hoy vivimos, de lo que hoy estamos viviendo como iglesia y lo que hoy estamos viviendo como siervos del Señor. Vamos a hablar un poquito del feminismo. El feminismo es específicamente una corriente en donde se comenzó como una ideología que promete la igualdad en base a una comparación hacia los hombres, ¿sí? Esta corriente ideológica lo que forma en cada uno de nosotros es una constante lucha en reivindicación de derechos, reivindicación de lugares dentro de la sociedad y, sobre todas las cosas, características principales para que la mujer pueda tener diferentes formas de derechos los cuales había sido despojada en sus tiempos antiguos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Había sido despojada. Porque antes de la creación, vamos a ser más específicos, antes de la caída, cuando nosotros fuimos creados, tanto el hombre como la mujer, el Señor creó al hombre y creó a la mujer con una igualdad de capacidades y una igualdad de derechos, pero siendo copartícipes de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos eran copartícipes de la gracia y la misericordia de la creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero no nos tenemos que olvidar que Dios hizo al hombre diferente a la mujer. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios hizo diferente al hombre y la mujer, esto en este tiempo actual, luego de 2000 años de historia, hubo muchas corrientes en donde la mujer había perdido su derecho a voto, en realidad nunca lo había podido conseguir hasta los tiempos actuales, su derecho a poder tener algunas hasta licencia de conducir, otras a tener propiedades a su nombre, otras a tener diferentes roles dentro de la sociedad, como ser, por ejemplo, llegar a una presidencia, llegar a la Cámara de Diputados, llegar a la Cámara de Senadores, tener lugares representativos dentro de cualquier empresa. Y la mujer, a través de este crecimiento, que es un crecimiento válido y un crecimiento que todos apoyamos, llegó a distorsionar este crecimiento feminista hasta los puntos y los lugares de hoy que hoy en día nosotros estamos viendo. Hay dos puntos principales que usted debe entender y comprender al momento de hablar de feminismo, porque es muy importante que lo entienda para no crear diferencias de opiniones y diferentes tipos de ángulos de visión de lo que estamos tratando, ¿sí? El primer punto principal que nosotros vemos positivo en todas las iglesias evangélicas es la reivindicación de los derechos de la mujer, ¿sí? Que la reivindicación de los derechos de la mujer, que es lo que acabé de decir, la igualdad de diferentes aspectos. No estamos hablando de roles, estamos hablando de igualdad dentro de la sociedad. Derecho a voto, ¿sí? Derecho a poder tener, como le dije, una licencia de conducir, derecho a poder ejercer diferentes cargos públicos y derecho a que la mujer se pueda desarrollar socialmente en cualquier ámbito y en cualquier lugar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son la reivindicación de los derechos de la mujer. Pero también hay una denominación específica que es la que nosotros rechazamos y vemos que no es lo correcto, que es la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles justamente sociales dentro del género. Ahora les voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de la reivindicación de la mujer, estamos hablando del hombre no teniendo autoridad en el caso de una violencia, ¿sí? Porque por tener mayor fuerza, por tener otras características diferentes a la mujer. Eso justamente, ese tipo de autoridad no es valedera, no es una autoridad que debe ser ejercida. Pero sí una autoridad debe ser ejercida en base a la Escritura. Porque la Escritura nos da justamente
al varón y no a la mujer una autoridad específica para mantener un orden, ¿sí? Ese orden es lo que da la Escritura, y ese orden es el que no debemos mirar, no debemos perder de vista, justamente para que haya una estructura, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de la familia y por ende dentro de la sociedad. Amén, iglesia, ¿me sigue hasta ahí? Lo estoy hablando despacito para que usted lo vaya procesando, porque si lo largo todo junto es como que uno después se marea mucho. Por lo tanto, dentro de esta misma corriente de femineidad, que a partir del año 1700, según lo que estuve investigando, empezó a surgir toda esta corriente de transformación femenina. ¿Por qué? Porque desde la creación hasta el año 1700 aproximadamente, la mujer estaba completamente sumisa en todos los aspectos que yo le dije. Todos los aspectos estaba en sumisión hacia el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta el año 1700. A partir de ese año, de ese centenar de años, se empezó a ver una transformación valedera. Y la mujer, juntamente con el feminismo, y yo cuando hablo de feminismo no solamente estoy hablando de los derechos de la mujer, sino que estoy hablando también del feminista dentro del hombre, y no estoy hablando de una homosexualidad. Ahora yo le voy a explicar lo que quiere decir el feminismo dentro del hombre. Cuando hablo de feminismo, estoy hablando hacia los dos géneros, tanto género masculino como femenino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entiende, iglesia? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta corriente feminista, a partir del año 1700, se empezó a cambiar en ese año un concepto que se denominó nombrarse a ellas mismas. Este cambio fue el cambio en donde las mujeres querían cambiar el rol tradicional, en el caso de decirse, no solamente tengo que ser ama de casa y no solamente tengo que ser madre, sino que puedo realizar otras actividades diferentes, como Proverbios 31, ¿sí? Usted se va a Proverbios 31 y va a ver un montón de cosas que Proverbios 31 le va a explicar, en donde la mujer puede realizar, no solamente siendo madre y no solamente siendo ama de casa. ¿Estamos de acuerdo? Son cosas muy importantes. Es el primer paso que dio el feminismo dentro de nuestra sociedad. Un segundo paso que dio el feminismo dentro de la sociedad es nombrarse al mundo. Y a partir de ese año, alrededor del 1900 aproximadamente, se empezó a redefinir la psicología, la maternidad, la lingüística y la sexualidad. Fueron valores que se empezaron a transformar, se empezaron a cambiar para poder darle origen a una tercera etapa, que es lo que nosotros estamos viviendo, como es el renombre a la igualdad de género. Ese renombre a la igualdad de género van a introducirse, o nosotros estamos viéndolo introducirse en nuestra sociedad, como el lenguaje de género, que ahora se lo voy a explicar, como la diversidad del género y como la liberalidad e igualdad del género. Tres factores fundamentales que comenzaron a nacer a partir de esta corriente feminista. Hay cosas que están bien en la corriente feminista, por supuesto, que son las que nosotros nombramos, pero hay cosas que están mal y son cosas directamente provenientes de Satanás, que es algo que nosotros tenemos que tratar de discernir como iglesia, y discernir al momento de que podemos emitir un punto de vista o algo a lo cual digamos, yo soy o no soy feminista, yo estoy pro o estoy en contra, pero debemos discernir esto, porque si no hablamos por hablar, y hablar por hablar es lo peor que hay para alguien que supuestamente quiere decir una verdad con el evangelio. Amén. Por lo tanto, el lenguaje del género es algo que voy a pasar a explicar, que es muy particular, que es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día, no sé si ustedes prestaron atención, el lenguaje del género es un lenguaje de género asexuado. Que el lenguaje de género asexuado es, por ejemplo, en vez de hablar de que nosotros estamos todos reunidos aquí, usted fíjese que yo lo primero que dije es todos. ¿Qué estoy hablando? De manera masculina. ¿Qué hace el feminista? Determina que esa manera masculina no está bien dicha, sino que tiene que existir una manera neutra de poder hablar hacia todos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora, con esta diferenciación de género,
yo tendría que decir mis hijos. Yo no puedo hablar de mis hijas, porque si no estaría exceptuando a uno de mis hijos, que es varón. Tengo 4 nenas y un varón, ya no le puedo decir mis hijas, hasta que nació él, porque solamente por el varón cambió la naturaleza del género. Por lo tanto, yo ahora tendría que decir con esta corriente feminista a todos mis hijos. ¿Sí? No, perdón, ya me mareó tanto. A todos mis hijes. Una locura. Todos estamos reunidos en este lugar. ¿Se entiende lo que estoy hablando? La diversidad del género quiere llegar a tal profundidad y a tal punto en donde cambiemos todo lo que es el género masculino al género neutro. Usted fíjese que cuando hablamos de ese género neutro, estamos hablando de una asexualidad o una sexualidad múltiple. ¿Sí? ¿Qué es sexualidad múltiple? Ninguno de los dos sexos, pero los dos al mismo tiempo. Cuando hablamos de ninguno de los dos sexos y los dos al mismo tiempo, estamos autodeterminando dentro de nuestro pensamiento la aceptación a no un papá y no una mamá, sino a una indiferenciación de padre-padre o de madre-madre. Usted fíjese cómo se va trabajando el feminismo a través de nuestros pensamientos y nuestra capacidad de poder entender el plan ideal que Dios ha traído al mundo. Ahora, yo a usted le pregunto, ¿sí? Y de repente nosotros miramos esta noticia y a simple vista parece totalmente inofensiva y es más, parece inclusiva. ¿Por qué parece inclusiva? Porque lo único que está haciendo es poniendo en un lugar que se le había quitado supuestamente a la mujer y debajo del estereotipo de decir la mujer no está a la altura del hombre, sacamos todo género dentro de la familia para poder hacer un género único. Ese género único es el que va a llegar a destruir la familia y es lo que busca hacer el enemigo. ¿Amén, mi hermano? Otro de los problemas que está trayendo el movimiento feminista es la diversidad del género, como le dije recién. Las relaciones en la comunidad LGBT, por los que no sabían, lo que quiere decir es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, ¿sí? Como personas que tienen derechos, no derechos como personas, sino derechos a la sexualidad dentro de la sociedad y derechos a poder casarse y darse en casamiento al igual que cualquier otra persona. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuál es el rótulo? Debemos incluir a todas las personas sin discriminar y colocar en los lugares públicos baños unisex, ¿sí? O baños del tercer sexo, o baños sin diferenciación sexual. Estas son todas leyes que están en el Congreso y se están por aprobar. O sea, no es que le estoy hablando por hablar y simplemente diciéndole algo, sino que son todos conceptos básicos al momento de poder plantear la sexualidad dentro de la sociedad. Usted va a tener en el Congreso un montón de ideales en este sentido. Por lo tanto, estas relaciones de esta comunidad, que es la comunidad que tiene todos los desórdenes en la cabeza, ¿no? Los desórdenes satánicos, netamente satánicos, que son desórdenes sexuales. ¿Por qué? Porque Satanás busca que nosotros perdamos nuestra identidad, la identidad que Dios nos dio, la naturaleza que Dios nos dio. Y dentro del ambiente cristiano, no dentro, ni hablemos en la sociedad, ¿no? Porque en la sociedad usted se va al Carlos Pellegrini y están todos hablando con todes, ¿sí? Eso es una cosa ya natural, supuestamente. Pero estamos hablando dentro de la iglesia, vamos a centrarnos dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, cualquier mujer podría llegar a pensar que todo este movimiento es un movimiento positivo para la vida de la mujer, para su vida dentro del matrimonio, para su vida dentro de la sociedad. Y realmente nosotros tenemos que entender que esto no es algo positivo. Esto es algo denigrante, no solo para la mujer, sino para la misma familia. Porque la mujer necesita justamente ser mujer y el hombre necesita ser hombre.
Y los valores que cada uno de ellos tienen son valores netamente conformados por Dios de una manera total y absolutamente sobrenatural. Porque Él es el que coloca esos valores en nuestro corazón. Hay un tercer punto también, que es que en esta tercera etapa, que estamos viviendo ya la tercera etapa de esta liberalidad de género e igualdad de género, no solamente es cambiar la E como el lenguaje de género, no solamente son las relaciones LGBT o como un nombre más raro esto, sino que también es poder elegir nuestra identidad sexual. Y dentro de esta igualdad del género y liberalidad del género, en la elección de nuestra identidad sexual, es nosotros simplemente por cambiar un órgano, nosotros pertenecemos a otra especie, supuestamente. Es como que, usted fíjese, ¿sabe lo que hace la pornografía en la mente de las personas? Centra todo a un núcleo, que ¿qué es? Solo los órganos genitales. Cuando una persona, está comprobado, mira mucha pornografía, automáticamente toda su sexualidad se centra solo en los órganos genitales. Por eso no puede tener ningún tipo de atracción sexual con una cena, con una caricia. Simplemente debe llegar todo o rayar lo genital. Es un amor genital, como se llama. ¿Eso qué produce? Produce justamente la pornografía. ¿Y la pornografía qué trastorna? La mente de la persona. Y al trastornar la mente de la persona, luego la persona cree que solamente por cambiar su órgano genital cambia de naturaleza de género. Por eso creemos que simplemente con una operación uno puede ser hombre o puede ser mujer, y no es así. La mujer, a diferencia del hombre, tiene una conformación ósea distinta, una conformación en órganos completamente diferente, una cantidad de sangre en su organismo, diferente, cantidad de células trabajando para diferentes tareas ordenadas de manera diferente. Nuestro proceso, si usted lo ve por un escáner, el proceso de un varón es diferente al proceso de, digámoslo de esta manera, electricidad dentro del cerebro del hombre y de la mujer. Tienen una naturaleza completamente diferente, no solamente es un órgano. Y eso es lo que produce el pecado. El pecado no solamente nos lleva a querer hacer o tener una igualdad de género en el sentido lingüístico. No solamente quiere el pecado llegar a tener una igualdad, ¿sí?, de género en el sentido de todas las actividades que realizamos. Porque conllevado a eso también la mujer va a tener más autoridad en muchas cosas. No estoy hablando de la autoridad en el sentido de poder ocupar una presidencia o un cargo público, ¿no? Estoy hablando de la autoridad sobre su hogar. Estoy hablando de lo que significa tener autoridad dentro de un hogar. Lo que significa ser una mujer y lo que significa ser un hombre. Eso es lo que Satanás se está ocupando de romper y destruir, no solamente con la autoridad satánica, sino también con la concupiscencia del pecado humano. Y justamente con esta liberalidad y con esta igualdad de género viene lo que nosotros estamos viviendo hoy en día acá en la Argentina, que es la libertad de yo con mi cuerpo hago lo que quiero. No sé si le suena. Justamente esta liberalidad de género es el proaborto. ¿Por qué el proaborto? Porque la mujer se encuentra dentro de este feminismo en una posición diferente al hombre, en donde el hombre es imposible que pueda quedar embarazado. Por lo tanto, la mujer, al quedar embarazada, tiene ¿qué cosa? Derechos, entre comillas, para poder hacer de su cuerpo lo que quiera dentro de esta corriente feminista. Por eso el movimiento pro aborto no solamente es avalado por mujeres feministas, sino por hombres feministas. ¿Se va entendiendo ahora también a lo que yo trato de decir con hombres feministas? Cuando uno habla de hombres feministas, está hablando de hombres que no solo dejan ser gobernados por una mujer, que eso no hace la diferencia, sino que deja que la mujer se autogobierne, que es muy distinto. ¿Escuchó bien, no? Una cosa es que el hombre gobierna a la mujer, y otra cosa muy diferente es que el hombre deje que la mujer se autogobierne.
Cuando la mujer se autogobierna, usted va a encontrar el libro de Génesis, si quiere búsquelo, capítulo 3, versículo 16. Yo se lo voy a leer en una nueva traducción, pero búsquelo en la Reina Valera también, y va a ver muy bien lo que trato de decirle. Génesis 3, 16. Amén, ¿lo tiene? Los que lo tienen, díganme amén. Gloria a Dios. Dice en la segunda parte, Génesis 3:16, luego le dijo a la mujer, por supuesto el Señor, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Esto es una maldición, ¿por qué? Por la caída. Si usted se acuerda, cuando nosotros vamos a la caída, ahora vamos a seguir leyendo. Cuando usted se acuerda un poquito y va al libro de Génesis, ahí por el capítulo 2, va a ver a la mujer siendo tentada por Satanás, la mujer tomando, ¿sí?, el fruto y compartiéndolo al esposo. ¿Quién fue tentado? La mujer. El esposo, ¿cuál fue el error del esposo? No cuidar a la esposa para que la esposa no sea, ¿sí?, seducida. ¿Por quién? Por la serpiente. ¿Cuál fue el problema de la mujer? Dejarse ser seducida para luego seducir al esposo. ¿Por qué? Porque el punto débil del esposo es la mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se autogobierna la mujer. Cuando la mujer se autogobierna, ¿qué es lo que sucede? El error. Y el error produce el pecado. Ahora bien, mediante ese pecado inicial o ese pecado en donde Dios desterró a toda la raza humana, nosotros vemos en la segunda parte y le dice el Señor una maldición y le dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Para todas las mujeres que tuvieron hijos saben lo que es el dolor de un embarazo. Es realmente raya lo insoportable. Y una mujer tiene hijos y le duele y lo aguanta porque lo tiene que hacer, no le va a quedar el nené para adentro de la panza para siempre, ¿sí? O sea, tiene que salir o salir, pero el dolor es insoportable, ¿o no? Eso es lo que son las mamás, ¿sí? Y miren lo que dice la segunda parte, en la Nueva Traducción Viviente está mucho más claro. Dice, y desearás controlar a tu marido. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué sucede acá? Dios, ¿qué está dando? Dios está dando una palabra que le está diciendo, mirá, tu marido va a gobernar sobre tu vida. Él va a tener un gobierno, una autoridad sobre tu vida, pero vos te vas a querer rebelar todo el tiempo. Es algo que vas a querer hacer naturalmente. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza pecaminosa rebelarte y no ser obediente. Por ese motivo no me obedeciste cuando dije no coman de ningún fruto del huerto. Y automáticamente la mujer va a tener ese dolor y va a tener que ser gobernada. Por eso usted va a poder observar a través de toda la naturaleza humana que la mujer siempre va a querer rebelarse a la autoridad. Constantemente. No quiere decir de que el hombre no lo haga, ¿sí? No estoy haciendo una diferenciación de género. Yo estoy hablando del movimiento feminista. La revolución a lo que Dios hace. Yo no estoy hablando del hombre, no estoy hablando de la mujer. Estoy hablando del movimiento feminista, ¿sí? Esa revolución a querer ir en contra de lo que Dios manda para la familia ideal que Él ha creado, es lo que el ser humano quiere hacer constantemente y rebelarse ante esa situación. Por eso esa situación que Dios nos marca es la mujer rebelándose contra la autoridad. Y de esa manera, al momento de rebelarse, no solamente la mujer, por eso le estoy hablando de el género, ¿sí? De todos los dos géneros. Usted se va a Romanos 1:27 y va a poder ver que a través de esta rebelión que nosotros tenemos hacia los valores que Dios nos da, Dios quiere destruir literalmente la identidad varonil dentro de la familia. Esta identidad varonil dentro de la familia, Dios la quiere resguardar con su palabra. Pero Satanás, a través de este movimiento, lo va a querer destruir, lo va a querer arruinar. Y en Romanos 1:27, fíjense lo que dice la Escritura. Y está hablando de los hombres, Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer,
ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Si usted va un poquito más arriba, también encuentra a las mujeres teniendo pasiones hacia otras mujeres. ¿Por qué? Porque por el pecado, por la destrucción, Dios lo primero que quiere es resguardar la familia. Satanás lo primero que quiere, ¿qué es? Destruir literalmente la familia. Y yo quiero que usted vea un poquito más arriba, ahí en Romanos capítulo 1, pero versículo 22. Fíjense que todo este movimiento tiene el nombre de un movimiento actual, de un movimiento en donde cuando una persona está en contra de que dos varones puedan estar casados, o de que dos mujeres puedan estar casadas, o de que una familia pueda contener dos varones o dos mujeres, supuestamente la persona que va en contra de eso es un retrógrada, ¿sí? Es una persona que vive en el pasado, que no se actualiza, es una persona que no tiene una visión de futuro. Y fíjense lo que dice la Escritura justamente en el versículo 22. Afirmaban ser sabios, o sea, afirmaban que estaban en lo correcto y tenían cada vez más sabiduría, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas y aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Esta nueva corriente que supuestamente la iglesia es una parte retrógrada de la sociedad, es como que estamos sosteniendo el avance de la sociedad, es justamente lo contrario. Las personas del mundo creyeron ser más sabias y al creerse ser más sabias, Dios los abandonó y les dijo, bueno, ustedes creen ser más sabios, perfecto, piensen ser más sabios, entonces los abandono a sus pasiones. En algún momento yo había predicado y les había explicado lo siguiente, les había dicho, Dios lo que hace es contener nuestra maldad. Al momento de que nosotros recibimos a Cristo, y no solamente los que recibimos a Cristo, sino a todas las personas del mundo, Dios contiene su maldad. Dios trata de que esa maldad no salga a flote. ¿Vieron las personas y los peores asesinos de la historia? Dios retira un poco su mano y esas personas se vuelcan a todas sus pasiones y deseos pecaminosos. Esto es muy sencillo de entender y yo lo expliqué varias veces. Si usted o cualquiera de nosotros no tiene ley, si nosotros salimos y no hay una ley que diga y que condene a aquel que mate, yo le puedo asegurar que va a encontrar muertos por todos lados. Porque está la ley que condena, por eso no se mata. ¿Estamos de acuerdo? Y lo decía en forma graciosa y le decía, piense usted a cuántos ha matado en su vida ya, si no existiría la ley. Tengo un tendal, ¿o no? Dígalo con honestidad a su corazón. ¿Y por qué sucede eso? Por la naturaleza pecaminosa. Cuando usted pone en su mente todas las cosas que ha hecho y que podría llegar a hacer, si no existiera la ley de Dios, si no existiera la ley de los hombres, usted no se pondría muy orgulloso de usted mismo. Y ese es Dios conteniendo nuestra maldad. Cuando se contiene nuestra maldad, justamente es porque nosotros queremos obedecer a Dios. Y Dios, en retribución, contiene nuestra maldad para que nosotros podamos parecernos un poco más a Jesús. Cuando usted más clama,
cuando usted más se postra delante de Dios y tiene una relación más grande con el Espíritu Santo toma más control de su vida. Y al tomar más control de su vida, retiene su ser. ¿Con qué? Con su santidad. ¿Sí? Por ese mismo motivo nosotros hablamos de que cuanto más relación tenemos con Dios, nosotros estamos sacando nuestra naturaleza pecaminosa y Dios está tomando control de nuestra vida. Cuando Dios toma control de nuestra vida es cuando usted se parece más a Jesús, cuando tiene más amor, cuando tiene más paciencia, cuando puede entender un poco más la palabra, porque está entendiendo igual que el Espíritu Santo. Pero lo que sucede acá en el movimiento feminista, ¿Dios qué hizo? Se crecieron lo suficientemente vivos, perfecto, entonces yo retiro mi mano y hago que ustedes se queden en sus pasiones, en sus vergüenzas y en todo lo que ustedes están viviendo. ¿Y qué hace Satanás? Destruye la identidad varonil. La identidad varonil es destruida a través de que la mujer se rebela contra la autoridad masculina. Y no solamente sucede porque la mujer se rebela a la autoridad masculina, sino porque el hombre deja que la autoridad femenina tome el control sobre el hogar, sobre las acciones del día, sobre cualquiera de las casas, sobre todas las autoridades que el varón tendría que tener. El problema también radica en el varón, porque el varón, al no ser varón, deja que la mujer cumpla ese rol. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted se pone como una identidad varonil dentro del hogar, el hogar se va a regir con la identidad varonil. Pero si usted se pone como una sumisión delante de la esposa va a poder tomar el control de ese lugar y Satanás va a tomar el control. ¿Por qué? Porque Satanás está en la mujer. No, le vuelvo a repetir otra vez, por eso le hice una buena introducción. Usted debe entender de que la autoridad en la casa, cuando es correspondida en una mujer, no es de Dios, porque Dios no dio ese parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando el hombre no traiga el pecado, ¿sí? Si el hombre trae el pecado, la autoridad la tiene el Señor. ¿Y quién tiene el Señor? En el caso de la mujer, entonces la mujer tiene la autoridad en el Señor, ¿sí? No el callate, sino el bueno, está bien, vení, pero vamos a hacer esto, como dice la palabra de Dios, que es muy diferente, son autoridades completamente diferentes. Amén, mi iglesia, ¿sí? Miren, busque 1 Corintios capítulo 11. No solamente Satanás quiere destruir la identidad varonil, sino que también Satanás quiere destruir la familia y quiere destruir los roles dentro de la familia. Usted debe entender que la mujer fue creada como complemento del varón. 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Cuando la mujer fue creada como complemento del varón, fue hecho de esa manera para que juntos se puedan complementar y cumplir lo que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios 11, 8 dice: pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en la Escritura los roles dentro de una familia, tenemos que entender que esos roles dentro de una familia son valores tan importantes a cumplir, tanto para el hombre como la mujer, que cuando el movimiento feminista quiere transformar a la mujer como el núcleo de sustento del hogar económico, como el núcleo de protección dentro del hogar, lo único que está haciendo no es cuidando el hogar, sino que destruyendo el hogar. Ese hogar va a ser destruido cuando el varón no cumpla ese rol y cuando la mujer tenga que cumplir ese rol. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que justamente la mujer fue creada para complementar la tarea del varón, no para sustituirla. Y cuando se sustituye la tarea del varón, es cuando Satanás se ocupa de destruir la familia. Hoy en día usted ve cualquier lugar en la sociedad, y usted va a ver a las mujeres por sobre la autoridad del varón, sin lugar a duda, en muchísimas familias. Y son familias que no llegan a nada. Son familias que un tiempo se sostienen y que luego van a caer.
porque la palabra de Dios así lo dice y porque así sucede cuando el hombre no toma el rol de varón. Y el varón no solamente es varón porque tiene más fuerza o porque puede pegar un grito, no tiene nada que ver un grito con la fuerza, sino que lo que estamos hablando es el varón como sustentador, como cuidador, como responsable de la familia. Y ese responsable de la familia es el que guía a todo el contorno de la familia. Ese es el varón, cuando la familia tiene roles. Por eso dice la Escritura que el varón tiene autoridad sobre la mujer, pero no como una autoridad militar, sino como una autoridad de amor, como una autoridad de paciencia, como una autoridad de protección. Y esa autoridad de protección nosotros la podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 5. Primera de Pedro 3:5. Y fíjense cómo la misma mujer se coloca bajo la autoridad del hombre. Y esa autoridad del hombre es bien llevada, no solamente porque el hombre así lo quiere, sino porque la mujer se predispone a que eso así suceda. Dice así la Escritura: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Fíjese hasta el punto en donde la mujer aceptaba la autoridad del marido, en donde, si usted lee el versículo 6, dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Hasta ese punto estamos hablando. Y esto no es que simplemente es un invento, sino que Dios está especificando cuál era la autoridad del varón dentro de la familia. Y por todo el movimiento feminista, el movimiento pro aborto, el movimiento del lenguaje inclusivo, el movimiento que nosotros vemos en toda esta diversidad de género, nosotros perdemos completamente esa identidad. Esa identidad, imagínese hoy, hermano, dentro de la sociedad, realmente, que una mujer corresponda a su marido y le tenga tanto respeto y que le pueda decir Señor. Sí, Señor. Eso es algo que ni siquiera entra dentro de nuestra mente, de la sociedad actual. Y eso es algo que está en la Escritura. No es que nosotros podemos transformar la Escritura y tomar la Escritura para nuestra conveniencia y decir, no, eso lo decía porque estaba en un contexto aparte. No, esto es el 1 de Pedro, no estamos hablando de hace 5.000 años atrás. Estamos hablando de una carta actual. Es una carta que está rigiendo hoy en día en la actualidad. Y la autoridad dentro de la familia, está hablando el Señor de que si un varón lleva la autoridad dentro de la familia va a ser sostenida, la familia va a ser resguardada, la familia va a realmente tener una solidez en la palabra. Los hijos van a tener esa solidez en la palabra. Los hijos van a ser cuidados en la palabra. Los hijos van a estar sostenidos en la palabra. ¿Sabe lo que quiere hacer principalmente Satanás? Quiere bajar la autoridad del hombre, no solamente para destruir la familia, sino para destruir a los niños. Usted fíjese y observe muy bien, no es muy difícil que usted prenda la televisión y mire la televisión, y cuando prenda la televisión va a ver que el movimiento pro aborto, en su gran mayoría son chicas jóvenes. Usted lo va a ver y lo va a observar. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque los padres no supieron darle a sus hijos una autoridad masculina dentro del hogar. Y hoy en día, esas criaturas que en algún momento tuvieron 3, 4, 5 años, no tuvieron un padre que se comportó como padre. ¿Por qué? Porque engañaba a su esposa, porque miraba a otras mujeres, porque no trataba a su esposa como un vaso frágil, porque no la protegía como la tenía que proteger, porque no traía el sustento a pesar de cómo estuviera. Y la mujer tampoco se sometía a la autoridad del esposo, se rebelaba por el movimiento feminista, quería igualdad dentro de su hogar,
quería igualdad de tareas y quería tener un rol activo, quería trabajar fuera del hogar, quería también traer ella el dinero. Quería ella tener autoridad en momentos de decisiones. Todo eso influyó a que hoy en día tengamos un movimiento pro aborto en el Congreso a punto de aprobarse. Y le voy a decir algo, hermano. Vamos a ir todos el día sábado, es verdad. Pero esto se va a aprobar. Si no es este año, va a ser el otro. Si no va a ser el otro, va a ser el otro. ¿Sabe por qué se va a aprobar? Porque está escrito. Porque está escrito. Y usted debe entender, hermano, que nosotros tenemos cierta parte y culpa de esta actividad y de esto que nos sucede hoy en día. ¿Por qué nos sucede esto hoy en día? Porque hoy en día nosotros hemos dejado el rol de mujer, el rol de padre en nuestras familias. Dentro de las iglesias cristianas, la mujer quiere tener la autoridad. Lo vemos al momento de que encuentran mujeres pastoras. Lo ve al momento de que la mujer quiere tomar un rol de autoridad, no sabiendo cuál es la diferenciación de cada una de las tareas dentro de la iglesia. Mi esposa es la pastora de la iglesia, pero no va a ser la pastora si yo no estoy. Es una gran diferencia. Cuando yo no esté, o si Dios pide mi alma, ella no va a poder estar dirigiendo la iglesia. No tiene el aval de parte de Dios para hacerlo, porque Dios no puede avalar eso. La Escritura lo dice. La autoridad que ella tiene es dada por la autoridad del esposo, porque ella complementa mi vida. Y ese complemento es el que hace fuerte a una iglesia, y el que hace fuerte a una familia, y el que hace fuerte a la sociedad. Cuando se complementa. Por eso el esposo debe ser varón y la mujer debe ser mujer. Y cada uno debe tener sus roles específicos dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia, mi hermano, mi hermana querida, debemos tener esa autoridad, no solamente porque nosotros así lo queremos, sino porque nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Y cuando nuestros hijos sufran las consecuencias, el Señor sabe por qué dijo sabiamente en Mateo 19:14, dejen a los niños venir a mí. ¿Por qué le dijo eso? Porque si ustedes le enseñan la palabra desde chiquitos, como dice Proverbios 22:6, ellos nunca se van a apartar del camino. Pero ¿cómo se puede enseñar la palabra si nosotros no la practicamos? ¿Cómo se puede enseñar en la familia, en el seno de la familia, la palabra, la autoridad masculina, la autoridad femenina dentro de la familia, si no practicamos la palabra? Si la mujer no está en sumisión ante el esposo, llamándole Señor. Y dice la Escritura que la mujer, por su conducta, dirigirá a muchos a los pies de Cristo. Por su conducta, por su sumisión. Y el hombre, por cuidar a su esposa, por cuidar a su familia, por no mirar otras mujeres, por saber de que tiene a la mejor mujer al lado porque es la mujer que Dios le ha dado. Ahí es donde los varones pueden tener la autoridad. Miren, nosotros sabemos que este problema del proaborto, del lenguaje inclusivo que hoy en día estamos viendo, van a suscitar problemas en lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Y de aquí en adelante yo vengo a hablar de todos estos temas, no solamente para que usted esté enterado, porque de todo lo que le dije ya tiene bastante idea de todo esto. Pero yo lo vengo a preparar para lo que viene, porque no solamente se trata de lo que vivimos, sino se trata de lo que viene. Y lo que viene, sin lugar a dudas, es el problema de la discriminación. ¿Por qué la discriminación? Usted va a ver la Biblia, y la Biblia es totalmente, para este tipo de movimientos feministas, es discriminatoria, total y absolutamente discriminatoria. Van a haber leyes en donde cualquiera que se niegue, siendo un profesional, a poder tener valores cristianos y tener que hacer un aborto, va a terminar preso porque va a ir contra la ley. Cualquiera que esté en contra de la ley y diciendo que la ley no es buena,
y dé un discurso por ese tipo de acción, va a poder tener una acción legal. En este caso, la iglesia. La iglesia no va a poder emitir ya más su punto de vista contra la ley, porque es una ley. Es lo mismo que yo incite a las personas a robar. ¿Por qué? Porque no robar es la ley. Y si yo digo roben, voy contra la ley. Si yo digo no aborten, voy contra la ley. Y si la ley dice hay un proaborto legal, seguro y gratuito, y yo digo no aborten, voy a estar diciendo exactamente lo mismo. Voy a ir contra la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene en el tiempo próximo? ¿Cómo usted va a poder llegar al perdido al momento de hablarle de la palabra? Y al momento de que el perdido, hoy en día, hay una clara diferenciación entre los que están a favor de la iglesia y los que están en contra de la iglesia. ¿Saben cuál es el discurso pro aborto? La iglesia fuera del Estado. Es el discurso del pro aborto, la iglesia fuera del Estado. ¿Están hablando de la iglesia católica? No, están hablando de todas las iglesias. Porque nosotros tenemos la misma Biblia que la iglesia católica, interpretada, por supuesto, de otra manera completamente diferente. Pero es la misma Biblia, tiene las mismas palabras. Cuando habla de la autoridad del varón sobre la mujer en sumisión al varón, cuando habla de los lenguajes, cuando habla de la familia propiamente dicho entre un hombre y una mujer, estamos hablando de un lenguaje de persecución que va a tener la iglesia, un lenguaje que usted va a tener como persecución. Y la escritura no solamente va a tener el problema del evangelismo hacia la persecución que proviene, que va a sobrevenir, sino que también vamos a tener el problema de la aceptación de los jóvenes por esta nueva corriente de liberación femenina. Acuérdese bien que yo no estoy hablando de la liberación femenina como acotar los derechos de la mujer, sino que yo estoy hablando de la liberación femenina como autoridad sobre el varón dentro del hogar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por eso, le vuelvo a repetir, hice una muy larga introducción. Esa liberación femenina y ese movimiento feminista también está dentro del varón. ¿Por qué? Porque el varón automáticamente al ver este movimiento lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque va a decir, le estoy haciendo un bien a mis hijas, le estoy haciendo un bien a mi familia. Y justamente estamos haciendo completamente lo contrario. Estamos haciendo algo completamente diferente a lo que realmente tendríamos que hacer. Busque rapidito el libro de Mateo 24:9. Libro de Mateo 24:9. Y yo quiero a usted comentarle un poquito qué es lo que va a venir en estos últimos minutitos. ¿Qué es lo que vamos a tener de aquí en adelante? Busque primero 24 pero 22, así después volvemos al 9 y usted ve el final y vamos a leer todo el libro de Mateo 24, pero para que usted se sitúe en dónde estamos. 24 o 22, hermana, sí. Amén. Gloria a Dios. Dice así la escritura. 24, 22 del libro de Mateo. Dice: de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Cuando el Señor habla de acortarse los tiempos, no solamente está hablando de acortarse los tiempos de tribulación, sino que está hablando de que los tiempos, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, como nuestros hijos, en el caso de mis hijos, yo para hablarlo en un caso particular, tengo mis hijas chiquititas, ellas van a estar influenciadas completa y absolutamente por este movimiento feminista. Lo van a ver en televisión, lo van a ver, escuchar en radio, lo van a escuchar en el colegio y van a creer que es algo positivo para la mujer. Yo lo hablo y tengo 4 hijas, ¿eh? No es que, no, el pastor lo habla porque tiene un hijo varón. No, tengo 4 hijas. Y cada una de ellas va a estar influenciada por ese movimiento. ¿Cómo yo, como padre, voy a tratar de que mis hijas
tengan un pensamiento de sumisión hacia su esposo. Difícil, ¿no? Imagínense que nosotros estamos viviendo esto. Yo soy, no sé, millennials, ¿no? Sí, millennial. Que estamos aquellos que no tuvimos celulares a los que tenemos ahora celulares. Que no sabíamos ni lo que era un celular, internet, a los que hoy en día viven con internet. Los que viven con internet hoy en día es algo natural, pero para nosotros sabemos lo que es no estar con internet. Sabemos lo que no es llamar por teléfono y no encontrarlo nunca. Hola, sí, bueno, después le aviso, ¿sí? Los teléfonos de línea y todo lo demás. Que un teléfono para poder pedirlo te tardaba casi 2 meses y medio, con suerte y viento a favor, ¿sí? ¿Por qué motivo? Por el motivo, 2 años y medio, 2 meses y medio. 2 años y medio para que te llegue a tu hogar. Y hoy en día, con un chip te comunicas con cualquiera, ¿sí? Pero estamos en otro tiempo, en otro ámbito, completamente diferente. Mis hijas van a vivir otro ambiente completamente diferente. Un ambiente dominado por Satanás, por el enemigo, dominado por la corriente feminista, que va a estar sujetando el poder del hombre. Hoy en día, 2 hombres pueden estar besándose en cualquier lugar, 2 mujeres también. Hoy en día podemos encontrar todo esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, y no es palabra, sino que es una verdad. Imagínense que los hijos de mis hijas, ¿en qué situación van a estar ellos delante de la sociedad? ¿Cuántas posibilidades van a tener ellas de poder encontrar a Jesús como Salvador? Si a nosotros se nos complica en el ambiente que estamos viviendo, imaginen mis hijas, ¿cuánto me voy a tener que esforzar con mi esposa para poder hacerles entender de que ellas tienen que tener un sometimiento sobre el esposo? De que la familia en realidad es hombre y mujer solamente. De que la corriente femenina es una corriente la cual no es inclusiva, sino que es exclusiva. ¿Por qué? Porque está queriendo sacar a la familia de contexto y de todo ámbito. Satanás quiere destruir a la familia, quiere arruinar a la familia. Ahora, ¿en qué posición vamos a estar nosotros? Ahora sí, busque un poquito más arriba y vaya al 9. Y vaya al versículo, no 9, 8. Y mire un poquito lo que va a suceder. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Y entonces, miren lo que nos va a suceder. Los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Sí? ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué el mundo va a odiar que usted siga a Cristo? No porque usted viene al culto el domingo. No. No porque usted ora. Tampoco. No porque usted tiene una Biblia en su casa. Tampoco. Lo van a odiar porque usted va a ir en contra de la sociedad. Yo le pregunto así rapidito, ¿usted está a favor del matrimonio gay? Por supuesto que no. ¿Está a favor del proaborto? Por supuesto que no. ¿Está a favor del movimiento feminista, de poner los baños bisexuales o los baños asexuales? Por supuesto que no. De la misma manera, usted está a favor, y miren que es todo la misma corriente, que la mujer tenga autoridad dentro del hogar hacia el varón. ¿Usted está a favor que la mujer tenga autoridad dentro del hogar del varón, que el varón no sea la cabeza del hogar? Por supuesto que no, porque si así lo hiciera va contra la palabra. ¿Usted está a favor de que la mujer sea la proveedora del hogar? Por supuesto que no, tiene que ser el varón. ¿Usted está a favor de que la mujer realmente cuide a su familia y a sus hijos y los guíe en la palabra? Por supuesto que sí. Si así no lo es porque no está bajo la palabra de Dios. Hay muchos valores en la Escritura que hoy en día están siendo trastornados en la mente de los cristianos. Imagínese cuánto más en la gente del mundo. E imagine cuánto más cuando usted tenga que hablar de la palabra. Cuánto a usted lo van a discriminar.
Y no solamente discriminar, cuánto a usted lo van a odiar por ser seguidores de Jesús. Igualmente va a seguir diciendo que es seguidor de Jesús. Va a necesitar mucho coraje para poder hacerlo. Y no le estoy hablando hoy, porque hoy solamente es el principio de dolores, como dice la Escritura. Y como le leí recién, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Porque ni usted va a poder soportar luchar contra sus hijos, contra su familia, contra su entorno, contra todo lo que vaya a venir. Hermano, lea conmigo, por favor. Miren lo que dice el versículo 10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los que no enseñan estas verdades. Y esas verdades, cuando no se enseñen, van a engañar a mucha gente. Versículo 12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Ya no va a ser un amor verdadero, sino que va a ser un amor sexual. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, recién esa persona será salva. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto de sacrilegio porque causa profanación de pie en el lugar santo. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que está en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en el día de descanso. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Usted, hermano, ¿en dónde quiere estar? Mire que para poder ser un hijo de Dios, no solamente es una decisión, sino que es un estilo de vida. Si nosotros a veces tambaleando llegamos a los pies de Jesús, el pastor muchas veces llamando o diciendo vengan a la reunión, vengan a la reunión, el hermano mayor insistiendo, ¿sabe qué fácil que va a ser caer cuando venga una calamidad? Cuando vengan los movimientos que hoy en día se están levantando. Y no simplemente es poesía lo que estoy hablando, esto es una realidad. Que usted, si va el día sábado que viene a las 3 de la tarde, lo va a poder descubrir y va a ver de lo que le estoy hablando. Quizás ese día vamos a hacer un montón, pero si usted tuvo la oportunidad de ir días anteriores, usted va a ver como mucha gente lo quiere escupir, le quiere pegar, lo quiere insultar porque usted está en contra del aborto. De verdad, ¿eh? Usted va con un pañuelito y le quieren pegar, lo quieren insultar. Eso es lo que vamos a tener que vivir. Y eso solamente es el principio de dolores. Yo no sé dónde usted quiere estar. Yo quiero realmente postrarme a los pies de Jesús y empezar a pedirle fuerzas para que me sostenga, para que me levante, para yo poder decir, Señor, yo quiero estar contigo, pero necesito esa fuerza de parte del Espíritu Santo. Y usted también lo necesita. ¿Realmente usted cree que lo necesita, mi hermano? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, junto conmigo.